Así comenzamos Televisión Pública Noticias Internacional en una edición muy especial. Máxima tensión en Medio Oriente, ataque de Israel a Irán. Es el tema del día. Leticia, ¿cómo estamos? Sí, así es. Buenas noches, Pablo. Era un ataque que se esperaba desde el 1 de octubre, cuando Irán había atacado con casi 200 misiles balísticos a Israel. Sí. Y desde Israel, desde el primer momento, habían dicho que iban a responder respuesta, Pablo, que llegó en los últimos minutos, hay que decir. Totalmente. En la madrugada en la República Islámica de Irán, la madrugada del sábado. ¿Qué se sabe hasta ahora? Al menos 5 explosiones en la capital, en Teherán, pero también en otras partes del país y también en Siria, Pablo. Lo que se conoce, que me parece que es un dato clave, que era una de las especulaciones. Se sabía que este ataque se iba a dar, que Israel de hecho salió a adjudicárselo y a decir que fue en defensa justamente por el previo ataque iraní. Las especulaciones era cómo se iba a dar este ataque, y uno de los temas que había sido de hecho medio disputa con Estados Unidos y con Joe Biden era el hecho de no atacar ni plantas nucleares ni plantas petroleras. A ver, Leticia, nos detenemos en ese punto. En principio, estas dos cuestiones no están siendo atacadas. Exactamente. Estos dos blancos no están siendo atacados. No, hasta el momento los blancos son objetivos militares, así al menos lo dieron a conocer en los últimos minutos, que estas explosiones, estos objetivos son particularmente o especialmente objetivos militares, no plantas nucleares ni petroleros, que era justamente lo que había generado una diferencia, que había sido el pedido de Estados Unidos, que sí acompañaba una respuesta, que sí consideraba que era en materia de defensa por el ataque iraní, y que llegó en estos últimos minutos, Pablo, en un contexto de Medio Oriente que lo venimos contando, ¿no? Una escalada de violencia, los ataques al Líbano continúan. De hecho, hablamos hoy de la muerte de 3 periodistas en el sur del Líbano, ataques desde el Hezbollah a Israel. De hecho, también se registran al menos 2 muertos, y los ataques a la Franja de Gaza, que hablamos de más de 10 muertos en las últimas horas, ¿no? En todo ese contexto es que se da ahora este ataque de Israel a Irán, y sobre todo la pregunta que sobrevuela, Pablo, es si Irán va a responder. Va a responder, tal cual. Exactamente, y de qué manera, ¿no? Hasta dónde se puede llegar con la violencia y esta escalada de la guerra en Medio Oriente. Bueno, rápidamente, a ver, de esta manera el vocero del ejército israelí anunciaba el ataque. Esto sucedió hace minutos y lo decía de esta manera. In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. Ya se encuentra un invitado para analizar la situación en Medio Oriente. Reiteramos, máxima tensión, el ataque de Israel a Irán. Esta es la ficha de nuestro invitado. A ver. Estamos hablando de Ignacio Rulaski, especialista en Medio Oriente, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Asuntos Internacionales de New School en Nueva York, becario del CONICET, coordinador del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata. Ignacio ya está con nosotros, nos va a ayudar a entender justamente esta situación que se está dando en Medio Oriente. Ignacio, bienvenido, el placer de siempre. Bueno, muchas gracias, como siempre un placer. No, al contrario, el placer es nuestro. Bueno, varios programas compartimos con vos, lo anunciamos después de lo sucedido el 1 de octubre, que indefectiblemente la respuesta de Israel iba a llegar. En algún momento iba a llegar y llegó. Sí, hay varios hechos de los últimos días que anticipan un poco esto. El primero, desde ya, es que las propias autoridades israelíes venían anunciando la intención de responder. Incluso el propio primer ministro Benjamín Netanyahu
lo dijo públicamente. El punto era lo que siempre nos atraviesa a nosotros desde, digamos, como espectadores de la coyuntura. El mensaje era: no saben dónde, no saben cuándo, no saben cómo, pero los vamos a atacar, ¿no? Entonces ese es un primer punto. El propio gobierno lo había hecho oficial. Otro ítem, segundo, tenemos la filtración de información clasificada, confidencial del gobierno israelí, que llegó a manos de autoridades norteamericanas, a la cual accedieron muy pocos países occidentales, aliados, básicamente esto sirve, digo, como una especie de anticipo también, porque lo que se cotejó a partir de esta información que se filtró de la seguridad israelí es que no estaban en peligro como objetivos del ataque que ahora estamos viendo, que finalmente se ejecutó, blancos nucleares, ni tampoco refinerías. Y bueno, en todo caso lo que se está anunciando, que estamos bajo ahora la presión de la permanente actualización, es que se trata de blancos militares, ¿no? Entonces ese como segundo punto. Y tercero es que Estados Unidos también desplegó tropas en Israel, apostó cerca de 100 unidades militares que están operando ahora un refuerzo, un complemento al sistema de defensa contra misiles en Israel. Y esto sucedió en los últimos días. Entonces, bueno, la sumatoria de cosas, digo, para quienes no están al tanto, da a entender que esto era de esperarse, ¿no? Y es decir, se veía tanto la preparación como el anuncio para lo que llegó ahora. Bien. Ahora, en ese contexto, el hecho de que los ataques no hayan sido a plantas nucleares o pozos petroleros o plantas petroleras, que era uno de los pedidos que hacía Estados Unidos, ¿puede significar, digo, por supuesto es muy pronto para saberlo y no lo vamos a saber hasta que suceda, pero que la respuesta de Irán sea medida, sobre todo pensando en un Irán que, al menos a lo largo de todo este año, pareciera que no quería escalar por la respuesta que ha dado cuando, por ejemplo, asesinaron al líder del Hamas, incluso en territorio iraní? Digo, como ante esas situaciones que se esperaba de pronto una respuesta mayor y fue medida, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo analizas esto? Sí, yo coincido con lo que sugerís en la pregunta, Leticia, porque en cierta medida, al también tratarse de un ataque anunciado y que entra en este juego de represalias, donde uno va replicándole el golpe al otro, lo que sí vemos este año es una serie de hechos insólitos, ¿no? El primero fue en abril, cuando después que Israel atacó este edificio adyacente al consulado en Damasco, en Siria, el consulado de Irán, se produjo este ataque directo desde Irán a Israel. Primera vez en la historia, después tenemos toda esta serie de represalias, llegamos al 1 de octubre, más de 200 misiles y drones, etcétera, de parte de Irán a Israel, y ahora nos encontramos con esto. Asimismo, con el despliegue de tropas israelíes en el sur del Líbano, luchando contra Hezbollah, destruyendo el sistema de túneles, de bases, de también sitios de donde se disparan misiles hacia el Estado de Israel. Entonces, hay varios hechos que son inéditos, pero así y todo daría la impresión de que ninguna de las partes, sobre todo en este caso, porque ya sería algo mucho más insólito, que se entrara en una guerra directa de otras características. Claro. Esa guerra ya está sucediendo, sucediendo a través de proxy, está sucediendo entre Israel y Hamas, entre Israel y Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní, también en Siria hoy, ahora, ¿no? Hubo ataques también. Hace instantes, ¿no? De que estamos hablando, hubo ataques también en Siria, en Damasco y Homs, parece que también en Irak, según lo que va trascendiendo. Y todo esto da la impresión que también en el marco de las elecciones en Estados Unidos y con este juego también de haber movido tropas hacia Israel, aunque sean unidades para operar el sistema de defensa antimisiles, que la respuesta iraní sea moderada o atemperada en la clave de establecer que hay límites, los objetivos nucleares no, pero bases militares sí. Bueno, puede ser que vaya por ese lado,
sería esperable, pero nos hemos sorprendido en el pasado, ¿no? En el pasado muy reciente, a lo largo de todo el año. Porque además sería realmente otra escala, una guerra directa una guerra entre potenciada Irán e Israel. sería, ¿no? Sí, claro. Sí, sería algo de una magnitud que creo que el gobierno iraní no está preparado para asumir, ni mucho menos tampoco sus distintos proxies, menos que menos, hoy por hoy, Hamas y Hezbollah, que son los más inmediatos al Estado de Israel, ¿no? En términos geográficos. Claro, sobre todo vos recién hablabas de qué manera Irán puede frenar este bombardeo o darle una respuesta. Hoy Irán, ¿con qué aliados cuenta? Digo, pensando en una guerra potenciada, como estábamos llamándola, ¿no? Ya es una guerra, como bien decís vos, Ignacio, pero pensando en una guerra potenciada. Bueno, volvemos un poco a la última parte del comentario de recién, ¿no? O sea, tenemos a Hamas en la Franja de Gaza, a Hezbollah en Líbano, tenemos a los hutíes en Yemen, después tenemos al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, pero que tampoco controla toda Siria y que por eso también Irán se ha beneficiado de esa situación y ha logrado entrar en Siria y hacerse fuerte ahí y ejercer influencia al gobierno de Bashar al-Assad, influencia hacia Hezbollah también. Es una influencia que tiene desde que Hezbollah existe, básicamente, pero bueno, se trata de un proyecto a largo plazo de consolidar esta proyección de construcción hegemónica a nivel regional y después tiene una serie de fuerzas que ha entrenado la Guardia Revolucionaria, que tiene desplegadas en Irak, trabajando con grupos iraquíes pro-iraníes, pero son fuerzas menores, dependen mucho de la asistencia logística, del consejo, del entrenamiento de la Guardia Revolucionaria y los aliados más fuertes en toda esta región, digamos que hoy por hoy se encuentran absolutamente agotados. Y entre ellos el más fuerte es Hezbollah, que hoy por hoy, como sabemos también, tiene su cúpula militar destruida, su cúpula política anulada y una serie de infraestructuras y mandos medios y unidades ya de base desordenadas. En este contexto es muy difícil que todos estos elementos dispersos por la región representen para Irán una palanca contra Israel. Siguen siendo, por supuesto, una amenaza y de hecho esto tiene un costo para el Estado de Israel también a nivel de imagen, a nivel de las vidas que se pierden de tanto del lado humanitario, de civiles, que hoy mismo ocurrió también, hay ataques permanentemente desde Hezbollah, desde el Líbano hacia el Estado de Israel y mueren civiles, como mueren también civiles libaneses por los ataques israelíes, también sucede del lado israelí, pero también mueren reservistas, mueren militares, todo eso genera un impacto hacia adentro. Entonces, bueno, que estén disminuidos, que tengan una capacidad de daño menor estos principales aliados, respondiendo a qué es lo que en quiénes puede apoyarse Irán, no quiere decir que todavía no sean fuertes. Se entiende. Por esto Israel también los sigue combatiendo. Sin embargo, para pensar en algo de otra magnitud, por lo menos con estos aliados no cuenta para ello. Perfecto. Ahora, llega en un contexto en el cual, bueno, se espera una negociación, justamente, especialmente por la Franja de Gaza y Líbano este fin de semana, considerando un poco lo que decías, ¿no? Ya 42.000 muertos en la Franja de Gaza, más de 2.400 en Líbano. Hoy mismo los ataques de Hezbollah en Israel asesinaron al menos a 2 israelíes en el norte. Bueno, también fueron asesinados 3 periodistas libaneses. Digo, un contexto realmente de máxima tensión y máxima violencia. ¿Crees que lo que pasó ahora en las últimas horas puede llegar a ser un punto de inflexión, un punto de decir, bueno, hay que parar? Un Blinken que llegó a Israel esta semana pidiendo, directamente diciendo, hay que ir por la vía diplomática, un Estados Unidos que además también mira lo nacional y lo que tiene que ver con las elecciones y el impacto que puede llegar a tener, sobre todo pensando en el Partido Demócrata. ¿Cómo ves toda esta situación? ¿Cómo analizás lo que puede llegar a pasar? Pensando en un posible cese al fuego que lo venimos anunciando con Pablo prácticamente todo el año y realmente nunca sucedió. Tal cual. Mira, Leti, si uno respondiera desde el sentido común, debería decir ciertamente. Eso sería lo que uno esperaría, que hubiese alguna perspectiva de desescalar y que esto sea una
una línea que se cruzó, que es demasiado peligrosa y todavía hay tiempo de ir para atrás. Sin embargo, contamos en este escenario donde todos estos actores están sumamente disminuidos, un contexto donde la cúpula de Hamás también ha sido destruida, sí. Entonces no hay un liderazgo claro, por lo menos visible. O sea, todavía Hamás sigue combatiendo en distintos bastiones en la Franja de Gaza, pero es difícil decir si hoy tienen un liderazgo articulado que pueda presentar una posición para que aquellos socios o países que son aliados, simpatizantes de Hamás o que han tenido vínculo con Hamás, como es el caso del gobierno, del Emirato Catarí, que es donde suceden las conversaciones, ¿no? las nuevas negociaciones que se retoman después de un silencio grande. Y uno diría, de parte de Hamás, ¿cuál es el mensaje? ¿Hay un mensaje? Sí, de hecho ya claro anunciaron ahí, que no van a liberar a los secuestrados hasta que, bueno, al menos cesen los ataques. Por eso, entonces, eso mismo que planteás era un punto que quería que resaltar ahora, que es consecuencia también de esto, probablemente, ¿no? Es decir, de la falta de un liderazgo claro por ese lado. Del lado israelí, desde el gobierno de Israel, porque la sociedad civil sigue protestando y pidiendo cese al fuego y pidiendo un acuerdo urgente, en muchos casos, cualquiera sea, con tal que regresen todos los rehenes y toda esta situación termine, ¿no? Pese a eso, el gobierno israelí sigue insistiendo en que en este momento está destruyendo todas las capacidades de sus enemigos para cometer nuevos ataques, incluso de parte de Hezbollah, una especie de nuevo 7 de octubre. Claro. Eso es lo que se viene planteando hace tiempo. Entonces, lo que observamos es que la línea es continuar tanto en Gaza como en todos estos otros frentes más distantes, ¿no? Sea con actores no estatales como Hamás o con otros que no son actores estatales plenamente, como es Hezbollah, que no es el ejército libanés, pero básicamente ejerce una función parecida a la de un ejército de un Estado soberano, que básicamente ha cooptado buena parte de la institucionalidad libanesa de todos modos, por lo menos en los hechos, ¿no? Entonces, peleando también contra Hezbollah y contra todos estos proxies pro-iraníes en Irak, en Siria, Yemen. Y el gobierno israelí, de parte de Netanyahu, una buena parte es muy renuente a terminar la guerra. El propio Netanyahu se ha nutrido también de esta situación de excepción, porque si la guerra terminase, habría una comisión investigadora para ver cómo fue que ocurrió el 7 de octubre. Hay responsabilidades ahí que no se quieren asumir del todo, pero además que Netanyahu hace muchos años que enfrenta causas judiciales por las cuales básicamente se espera que tendría condena, ¿no? Claro. Entonces, su carrera política terminaría si la guerra termina. Entonces, del lado del gobierno israelí tenemos también esa situación. Ahora, del lado de Hezbollah, del gobierno iraní, etcétera, tampoco hay ninguna voluntad de terminar ningún tipo de agresión. Así que en ese escenario estamos. Bueno, a ver, Ignacio, Leticia, recién hacíamos mención a la gira de Blinken. Bueno, en principio solicitando varias cuestiones, básicamente que la guerra termine. Hay voces que se expresaron un día antes de este ataque, ayer exactamente. Vamos a ver este paquete de audios interesante, lo que decía Blinken, lo que ya anticipaba el ataque que se venía, el ministro de Defensa de Israel, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, voces que empezaron a anticipar lo que iba a pasar hoy y finalmente pasó. Aquí está. La guerre doit cesser au plus vite. Il faut un cessez-le-feu au Liban. Plus de dégâts, plus de victimes, plus de frappes ne permettront ni d'en finir du terrorisme, ni d'assurer la sécurité de tous. The devastating impact of this war on our nation cannot be overstated, and it has left a trail of destruction and misery in its wake. The Israelis' aggression has not only caused immense human suffering and loss of life, but also inflicted severe damage to the country's infrastructure, economy and social fabric. The displacement
of such a large number of our citizens has created a humanitarian crisis of unprecedented proportion. We had an opportunity today to talk about the way forward on the effort to bring the hostages home and to get a ceasefire. Partly this involves an assessment of exactly where Hamas stands in the wake of the death of Sinwar. We talked about that. We talked about options to capitalize on this moment and next steps to move the process forward. And I anticipate that our negotiators will be getting together. לחיל האוויר יש מרכיב מפתח בתוך העניין הזה, וכל מי שינסה לפגוע בנו ייפגע, והדבר הזה נכון גם לגבי איראן. ואחרי שנתקוף באיראן, גם במדינת ישראל וגם במקומות אחרים, יבינו מה כולל תהליך ההכנה שלכם, וההיערכות שלכם, והמוכנות שלכם. ולנו יש אמון מאוד גבוה. El ministro de Defensa israelí, total confianza en el ejército de Israel. Allí este anuncio de hace exactamente 24 horas, estaba rodeado de pilotos de la unidad aérea, los mismos pilotos que atacaron en el día de hoy. Por eso le decíamos que había que prestar mucha atención a estos testimonios, sobre todo el último, el ministro de Defensa de Israel, que 24 horas de este ataque de Israel a Irán ya anticipaba lo que se venía, sobre todo esta imagen de un ministro de Defensa rodeado de los pilotos que actuaron, Ignacio, en el día de hoy. Si no decía nada el ministro de Defensa y mostrábamos esa imagen, prácticamente era lo mismo, no tenía que decir lo que iba a pasar, porque ya se veía, o por lo menos la imagen anticipaba de lo que finalmente se vino hoy. Sí, tal cual. Hubo de vuelta muchas pistas, y más que pistas, anuncios de que esto iba a suceder, y la propia dinámica de las represalias que vimos a lo largo de todo el año. Y todo el año nos retrotraemos al 7 de octubre pasado, sí, sí. Nos da esa pauta, ¿sí? Y nuevamente, acá ninguno de los actores implicados está hablando de desarme por el lado de Hamas, está hablando de bajar la tensión del lado del gobierno iraní. No sucede eso. Le da la sensación que todo lo contrario, ¿no? Sí, completamente. También después es interesante ver cómo presentan las noticias que nosotros estamos descubriendo en la medida en que trascienden en los medios de la región, ¿no? Y esas perspectivas muchas veces también nos dan la pauta, sobre todo porque aunque hay medios que muchas veces se presentan como independientes, están muy ligados a la perspectiva del gobierno de Qatar, de Irán, Hezbollah, etcétera. Y cuando uno los ve, básicamente lo que llega en general, tanto de eso como de las cuentas de redes sociales, de ministros, de cancilleres, ministros de Exteriores, ministros de Defensa, etcétera, es que toda la composición de esos discursos está plasmada en una retórica belicista, violenta, ¿no? Casi en ningún lado uno lee o escucha ningún tipo de voluntad de desescalar. Totalmente. Nada, ¿no? Entonces verdad, nos encontramos con esta suba de apuestas permanente. De vuelta, el hecho más palpable fue abril de este año, ¿no? Y desde ese primer ataque iraní a Israel llegamos a octubre. Ahora, en todo ese contexto donde los actores implicados, lo que comentabas de Netanyahu, la dirigencia palestina también cuestionada, digo, fuera de la franja de Gaza de Hamas, Mahmoud Abbas y demás, digo, donde pareciera que los actores implicados, ninguno estaría dispuesto ni al cese al fuego por distintos intereses. ¿Qué rol juega lo que se denomina muchas veces como comunidad internacional en todo este contexto? Porque ahí veíamos a un Emmanuel Macron que durante todo el año, no sé si tuvo si habló demasiadas veces, pero sí cuando los ataques empezaron al Líbano, porque el Líbano, recordemos que fue mandato o colonia francesa, digamos, y el vínculo es otro, y la respuesta rápidamente de Netanyahu de salir a decir que básicamente se tiene que arrepentir o sentir vergüenza por haber pedido, incluso había hablado de no enviar armas a Israel. ¿Qué rol puede jugar esto, sobre todo pensando en las potencias, ¿no?, que no están implicadas directamente? Bueno, el primer punto que pienso, o indirectamente. No, seguro, pero vayamos al término comunidad internacional y pensamos cuál es su principal agencia, las Naciones Unidas. Sí. Entonces, si vamos rápidamente a dos
aspectos que hacen a la composición también de este tablero, de este escenario, tenemos, por un lado, esta sigla impronunciable digamos, en idioma inglés, ¿no? UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para Oriente Medio, que es la agencia que se ocupa de la cuestión palestina. Y tenemos después a las Fuerzas de Naciones Unidas en la frontera entre Israel y Líbano, ¿no? Y encontramos una deficiencia grande en el accionar, en el compromiso digamos, el personal involucrado en el ejercicio de su misión. En un lado, preservar la paz, preservar una tregua, preservar un área de no conflicto, y en otro caso brindar asistencia humanitaria, ¿no? Y encontramos, por un lado, que esas fuerzas de paz no logran sostener absolutamente nada, y en cuanto a la agencia que debería ocuparse de la cuestión humanitaria, se revela y se termina confirmando que parte de ese personal está comprometido con Hamás. Entonces, si uno se pregunta, y va a esta gran pregunta de para qué sirven las Naciones Unidas, uno encuentra grandes deficiencias que socavan su autoridad. Entonces, las Naciones Unidas no logran pasar resoluciones en el Consejo de Seguridad que sean eficaces para poder detener conflictos como este, no solamente este, sino otras situaciones. Este año y antes del 7 de octubre tuvimos varios conflictos internacionales grandes de los cuales se ha hablado menos y hasta poco y nada, ¿no? La situación entre Azerbaiyán y Armenia, por supuesto sigue la cuestión entre Rusia y Ucrania, tenemos también una situación de suma violencia en Bangladesh, Sudán es otro tanto, ¿no? Entonces, hay muchos frentes abiertos por los cuales la comunidad internacional hace poco, o por lo menos tiene grandes dificultades en poder demostrar tanto músculo como eficiencia, como, insisto, un desempeño que vaya acorde a lo que muchas veces dificultades, ¿no? Porque la ayuda humanitaria, digo, cuando no dejan ingresar y demás también es complejo. Sí, claro, esa es otra cuestión. El tema es cómo van perdiendo autoridad las agencias de Naciones Unidas respecto a su misión. Después, en cuanto a las líneas de mandatarios de países que podrían tener algún tipo de influencia en contener por lo menos al gobierno israelí o en forzar a las partes a negociar. En este caso, a lo sumo lo que encontramos de parte de Estados Unidos es esto que han repuesto ustedes antes, ¿no? Es decir, de si Israel informa que atacará a Irán o no en situaciones como estas que son básicamente excepcionales, ¿no? Vistos buenos. Después tenemos muchos anuncios o discursos como estos bregando por la paz y demás, pero no tienen tampoco un gran impacto real, ¿no? En todo caso, en muchas situaciones lo que tenemos es que son discursos también un poco cambiantes o que son juzgados muy tibios a veces por los propios electorados, ¿no? Y esto es lo que estuvo pasando también en Estados Unidos, que el gobierno de Biden tuvo una presión enorme por varios frentes, entre ellos del propio Partido Demócrata y sobre todo la parte más progresista de sus votantes, ¿no? Que es totalmente disconformes con cómo se llevó a cabo toda la política exterior de Estados Unidos respecto a esta guerra Israel-Hamás, ¿no? Bien, Ignacio, gracias por haber venido. Un placer, como siempre, que nos hayas ayudado a entender por qué pasa lo que está pasando justamente y sobre todo por estas horas en Medio Oriente. El placer de siempre. Gracias a ustedes. Por favor. Más información, seguimos recorriendo el mundo, más noticias, aquí está. Miles de personas marcharon en Ciudad de México reclamando el cese de la violencia extrema en el estado de Chiapas, que tiene como víctimas a las comunidades originarias y campesinas. El disparador de la protesta fue el asesinato a tiros del sacerdote Marcelo Pérez en San José de las Casas. España. Íñigo Errejón confirmó la veracidad de las denuncias de acoso sexual, tras reconocer los hechos ante miembros de su partido Más Madrid, integrante de Sumar, renunció a la banca de diputados y se aleja de la política.
El fundador de Podemos había sido acusado por varias mujeres de abuso, acoso y agresión sexual. La más resonante fue la actriz Elisa Muliná. Ecuador. Apagones de 14 horas diarias por crisis energética. El gobierno de Daniel Noboa amplió la extensión de los cortes de luz que se venían realizando por 8 horas diarias. La sequía extrema que afecta al país impide el funcionamiento normal de las represas y la generación eléctrica.